2. No es lo que yo me esperaba, comentó Julia mientras estaban en el pasillo. Era la hora del crepúsculo. Un frío día de agosto. No era el momento ideal para ver una casa que había estado vacía tanto tiempo. Necesita trabajo, dijo Rory. Nada más. No le han tocado desde que murió mi abuela. Son casi 3 años, y estoy seguro de que mi abuela nunca le hizo nada durante los últimos años de su vida. ¿Y es tuya? Mía y de Frank. La heredamos los dos, pero ¿cuándo fue la última vez que alguien vio a mi hermano mayor? Ella se encogió de hombros, como si no supiera recordarlo, aunque lo recordaba muy bien. Una semana antes de la boda. Alguien me dijo que el verano pasado Frank estuvo unos días aquí. En celo, sin duda. Después se fue otra vez. No tiene interés en esta propiedad. Pero si nos mudamos y entonces él vuelve y reclama lo suyo, le compro su parte. Consigo un préstamo del banco y le compro su parte. Siempre anda necesitado de efectivo. Julia asintió, pero no pareció del todo convencida. No te preocupes, dijo él, acercándose a ella y envolviéndola en sus brazos. Este lugar es nuestro, muñeca. Podemos pintarlo, adornarlo y convertirlo en el paraíso. Estudió el rostro de ella. A veces, particularmente cuando la duda la sacudía como ahora, su belleza casi lo asustaba. Confía en mí, dijo él. Confío. Muy bien, entonces, ¿qué te parece si empezamos a mudarnos del domingo? Ya el domingo. En esta parte de la ciudad seguía considerándose el Día del Señor, aunque los propietarios de estas casas bien vestidas y de los niños bien planchados no creyeran en nada, igual respetaban el sabbat. Cuando estacionó la camioneta de Luton y comenzó a descargar, algunos apartaron las cortinas sin espiar. Unos pocos vecinos curiosos llegaron incluso a pasar 1 o 2 veces delante de la casa, caminando perezosamente con el pretexto de pasear a los perros, pero ninguno habló con los recién llegados, ni mucho menos se ofreció a ayudarlos con los muebles. El domingo no era el día para derramar el sudor de la frente. Julia se encargó de desembalar mientras Rory organizaba y descargaba la camioneta. Luton y Lockwood proporcionaban músculos adicionales. Necesitaron 4 viajes para transferir el grueso de las cosas a la calle de Alexandra, y al finalizar el día aún quedaba una buena cantidad de chucherías para que ir a buscar después. A estos de las 2 de la tarde, Christie apareció en la puerta. Vine a ver si necesitaban que les diera una mano, dijo, con un tono de vaga disculpa en la voz. Bueno, será mejor que entres, dijo Julia. Regresó a la sala, que era un campo de batalla en el que solo triunfaba el caos, y maldijo silenciosamente a Rory. Invitar al alma en pena para que ofreciera sus servicios era cosa de él, sin ninguna duda. Christie sería más un estorbo que una ayuda. Sus desvaríos, sus modales de persona perpetuamente frustrada le ponían a Julia los nervios de punta. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Christie. Rory me dijo... Ah, sí, dijo Julia. Claro que te dijo. ¿Dónde está Rory, digo? Fue a cargar otra vez la camioneta para seguir sumando desgracias. Ah. Julia se avisó la expresión. Sabes, es muy amable de tu parte, dijo, acercándose hasta aquí, pero creo que por el momento no hay mucho que puedas hacer. Christie se sonrojó ligeramente, desvariaba, pero no era estúpida. Ya veo, dijo. ¿Estás segura? No puedo... Es decir, ¿quieres que te prepare una taza de café tal vez? Café, dijo Julia. La idea le hizo tomar conciencia de lo seca que se le había puesto la garganta. Sí, no es mala idea. La preparación del café no careció de ciertos traumas menores. Ninguna tarea encargada por Christie era totalmente simple. Se quedó parada en la cocina calentando agua en una cacerola que demoraron 1/4 de hora en encontrar, pensando que probablemente no era conveniente haber venido, después de todo. Julia siempre la miraba de una forma muy extraña, como si estuviera levemente desconcertada ante el hecho de que no la hubieran ahogado al nacer. No importaba. Rory le había pedido que viniera, ¿no? Y con esa invitación bastaba. No hubiera rechazado la oportunidad de verlo sonreír ni por 100 Julias. La camioneta llegó 25 minutos después, minutos en los que las mujeres intentaron 2 veces iniciar una conversación, fracasando las 2 veces. Tenían muy poco en común. Julia, la dulce, la hermosa, la destinada de las miradas y los besos, y Christie, la chica de pálidos apretones de mano, cuyos ojos jamás eran tan brillantes que los de Julia. 10 años antes o 10 años después. Hacía mucho tiempo que Christie había decidido que la vida era injusta, pero ¿por qué después de aceptar esa amarga verdad, las circunstancias insistían en refregárselas en la cara? Subrepticiamente observó trabajar a Julia y le pareció que esta mujer era incapaz de cualquier fealdad.
Cada gesto, apartarse un mechón de pelo de los ojos con el dorso de la mano, limpiar el polvo de una taza favorita, estaba imbuido de una gracia natural. Viendo esto, Kirsty entendió la adoración perruna que le ofrecía Rory, y al entenderle volvió a perder las esperanzas. Finalmente entró él, frunciendo los ojos y sudando. El sol de la tarde estaba feroz. Le sonrió, exhibiendo la hilera irregular de dientes que Kirsty había encontrado tan irresistibles desde el primer momento. «Me alegra que pudieras venir», dijo él. «Estoy feliz de poder ayudarte», respondió ella, pero él ya había desviado la mirada hacia Julia. «¿Cómo va todo?» «Me estoy volviendo loca», le dijo ella. «Bueno, ahora podrás descansar de tus tareas», dijo él. «En este viaje trajimos la cama». Le dedicó un guiño cómplice, pero ella no lo correspondió. «¿Puedo ayudar a descargar?», se ofreció Kirsty. «Lo están haciendo Luton y Bob», fue la respuesta de Rory. «Ah, pero daría un abrazo y una pierna por una taza de té». «No encontramos del té», le dijo Julia. «Oh, quizá un café entonces». «Claro», dijo Kirsty. «¿Y para los otros dos?» «Pues un café serían capaces de matar». Kirsty regresó a la cocina y llenó la cacerolita hasta el borde y volvió a colocarla sobre la hornalla. Desde el comedor oyó a Rory supervisando la siguiente descarga. Era la cama matrimonial. Aunque trató con todas sus fuerzas de apartar su mente de la idea de él abrazando a Julia, no pudo. Mientras miraba fijamente el agua, mientras estaba calentaba, se imaginaba finalmente si hervía. Estas mismas imágenes dolorosas de placer entre ellos dos se volvieron a la mente una y otra vez. Mientras el trío no estaba, habían ido a buscar el cuarto y el último cargamento del día. Julia perdió la paciencia con el desembalaje. Era un desastre, dijo. Habían empaquetado y colocado en cajones todas las cosas en el orden equivocado. Se veía obligada a exhumar elementos perfectamente inútiles para tener acceso a las necesidades mínimas. Kirsty permaneció en silencio en su lugar de la cocina, lavando las tazas sucias. Maldiciendo más fuerte, Julia abandonó el caos y salió a fumar un cigarrillo en el escalón de la entrada. Se apoyó contra la puerta abierta y respiró el aire dorado del polen. Aunque recién era 21 de agosto, el aroma de la tarde ya tenía un gustillo ahumado que presagiaba el otoño. Había perdido la noción de lo rápido que había pasado el día, a juzgar por una campanada que comenzó a tocar las vísperas. El volumen de los tañidos aumentaba y disminuía en oleadas perezosas. Era un sonido tranquilizador. La hizo pensar en la niñez, pero no en un día, en un lugar en especial, o al menos en el lugar que ella recordaba, sencillamente en ser joven, en el misterio. Habían pasado 4 años desde la última vez que entrara en una iglesia, el día de su boda con Rory, para ser exactos. La idea de ese día, o más bien de las promesas que no se habían cumplido, le amargó el momento. Se alejó de la puerta mientras las campanadas doblaban con toda su energía y volvió a entrar en casa. Después del contacto frontal con su rostro con el sol, el interior le pareció lúgubre. De pronto se sintió cansada, al punto de echarse a llorar. Antes de apoyar la cabeza y dormir esa noche tendrían que armar la cama, pero todavía no habían decidido cuál sería la habitación destinada al dormitorio principal. Lo haría ahora, decidió, y así evitaría tener que regresar a la sala y a la siempre plañidera Kirsty. La campaña seguía replinando cuando abrió la puerta del cuarto del primer piso que daba a la calle. Era la habitación más grande de las 3 que había arriba, una opción natural, pero hoy no le había entrado el sol ni ningún día de verano, porque las persianas estaban cerradas. En consecuencia, el cuarto estaba más frío que cualquier otro lugar de la casa. El aire estaba estancado. Cruzó el piso de madera marchando rumbo a la ventana, con intenciones de abrir las persianas. En el antepecho algo extraño vio. Las persianas habían sido fuertemente clavadas al marco de la ventana, anulando efectivamente cualquier intrusión de vida proveniente de la calle iluminada por el sol. Trató de arrancar la tela, pero no tuvo éxito. El obrero, quienquiera que hubiese sido, habría hecho un trabajo a conciencia. No importaba. Cuando Rory volviera le pediría que quitara los clavos con el martillo. Le dio la espalda a la ventana, y al hacerlo fue repentina y forzosamente consciente de que la campana seguía llamando a los fieles. ¿No venía nadie en la noche? ¿El anzuelo no estaba lo bastante encarnado con promesas del paraíso? La idea estaba viva en ella solo a medias. Por momentos se debilitaba, pero las campanadas siguieron reverberando en la habitación. Con cada tañido, sus brazos y piernas, ya doloridos de fatiga, parecían abatirse cada vez más. La cabeza latía de un modo intolerable. La habitación era odiosa, decidió. Tenía olor a rancio, y sus paredes sumergidas en las tinieblas eran viscosas.
A pesar del tamaño del cuarto, no permitiría que Rory la convenciera de usarlo como un dormitorio principal, que se pudriera. Comenzó a caminar hacia la salida, pero al encontrarse a 1 metro de esta, los rincones del cuarto comenzaron a crujir y la puerta se cerró de golpe. Sus nervios aullaron. Era lo único que podía hacer para no estallar en sollozos. En vez de llorar dijo, «Vete el diablo», y aferró el picaporte. Este giró con facilidad. ¿Y por qué no iba a ser así? Sin embargo, sintió alivio, y la puerta se abrió de par en par. Desde el pasillo de la planta baja ascendía un rocío de calidez y de luz ocre. Cerró la puerta a sus espaldas y con una extraña satisfacción cuyos orígenes no pudo o no quiso desentrañar, echó llave al cerrojo. Al tiempo que lo hacía, las campanadas dejaron de sonar. Pero es el dormitorio más grande. No me gusta, Rory, es húmedo. Podemos usar el dormitorio que da al fondo. Si podemos conseguir que esa maldita cama pase por la puerta. Claro que podemos. Sabes que podemos. Me parece que es desperdiciar un buen dormitorio, protestó él, sabiendo perfectamente bien que eso era irreversible. Hazle caso, mamá, le dijo ella, y le sonrió con una mirada cuyo brillo estaba muy lejos de ser maternal. Las estaciones se buscan una a la otra, como el hombre y la mujer, a fin de poder curarse de sus propios excesos. La primavera, si se dilata más de una semana en su límite final, comienza a sentir ansias de que el verano ponga fin a los días de promesas perpetuas. En verano, a su vez, pronto comienza a sudar, pidiendo algo que aplaque su calor, y el más mórbido de los otoños finalmente acaba por cansarse de la benevolencia, y muere de ganas de que una rápida y penetrante escarcha aniquile toda su fecundidad. Incluso el invierno, la estación más dura y más implacable, sueña con las llamas que en breve lo derretirán, mientras febrero avanza lentamente. Con el tiempo todas las cosas se cansan y comienzan a buscar algún oponente que las salve de sí mismas. Entonces, cuando agosto dio paso a septiembre, se oyeron muy pocas quejas. Con trabajo, la casa de la calle Ludovico comenzó a tener un aspecto más hospitalario. Hasta los visitaron algunos vecinos, que después de haberse formado un juicio sobre la pareja, les hablaron libremente de cuánto se alegraban de que el número 55 estuviera otra vez ocupado. Solo uno de ellos llegó a mencionar a Frank, refiriéndose a un extraño sujeto con el que se habían cruzado y que había vivido en la casa por unas semanas durante el verano anterior. Hubo un momento de incomodidad cuando Rory reveló que el inquilino era su hermano, pero la situación pronto fue olvidada, gracias a Julia, cuyos hechizos no conocían límites. Rory apenas mencionó a Frank durante los años de matrimonio que llevaba con Julia, aunque él y su hermano tenían una diferencia de edad de solo 18 meses, y de niños habían sido inseparables. Julia se había enterado de esto durante un ataque de borrachera nostálgica de Rory, 1 o 2 meses antes de la boda, en el que le había hablado de Frank largo y tendido. Había sido un relato melancólico. Una vez superada la adolescencia, los senderos de los hermanos habían divergido constantemente y Rory lo lamentaba. Lamentaba todavía más del dolor que ocasionaba a sus padres la salvaje vida de Frank. Parecía que cuando Frank hacía su aparición, cada muerte de obispo, surgido por cualquier rincón del planeta en el que hubiera estado perdiendo el tiempo, solo acarreaba dolor. Los cuentos de sus aventuras en los abismos de la criminalidad, sus charlas sobre prostitutas y rateros consternaban a la familia, pero había cosas peores, o al menos lo decía Rory. En sus momentos más descontrolados, Frank hablaba de una vida transcurrida en el delirio, de un apetito por nuevas experiencias que no reconocía ningún mandato de la moral. Había sido el tono del relato de Rory, mezcla de repulsión y envidia, lo que había acicateado tanto la curiosidad de Julia. Cualquiera fuese la razón, pronto la dominó una curiosidad imposible de aplacar, sobre todo referente a ese loco. Después, apenas 2 semanas antes de la boda, apareció la oveja negra en persona. Últimamente las cosas se habían ido todo bien. Tenía anillos de oro en los dedos y la piel tersa y tostada. Había muy pocas señales externas de un monstruo que Rory había descrito. El hermano Frank era tan suave como una piedra polida. Julia sucumbió a sus encantos en el lapso de unas horas. Sobrevino una época extraña. A medida que los días avanzaban hacia la fecha de la boda, Julia se descubría pensando cada vez menos en su futuro marido y cada vez más en el hermano. No eran totalmente disímiles. Una cierta cadencia de sus voces y los modales desenvueltos en los signos que indicaban un parentesco, pero las cualidades de Rory
Frank se sumaba a algo que su hermano nunca tendría, un hermoso furor. Lo que ocurrió después acaso era inevitable. Por más que Julia hubiese luchado contra sus instintos de todas sus energías, no habría logrado otra cosa que posponer la consumación de lo que sería el uno por el otro. Al menos, esa fue la excusa con la que Julia trató de justificarse más tarde. Pero cuando terminó de autorrecriminarse, siguió guardando como un tesoro el recuerdo de su primer y último encuentro con Frank. Cuando llegó Frank, Kirsty estaba en la calle, ¿verdad?, encargándose de un preparativo para la boda, cerca de la casa. Pero por esa telepatía que acompañaba al deseo, y que se esfumaba con él, Julia supo que hoy era el día. Dejó a Kirsty haciendo una lista de cosas, algo así. Mientras su telepatía le acompañaba el deseo y que se esfumara con él, Julia supo que hoy sí sería el día. Llevó a Frank arriba, con el pretexto de enseñarle el vestido de novia. Así era como Julia lo recordaba. Frank le pidió ver el vestido. Ella se puso el velo, riéndose al imaginarse vestida de blanco, y de pronto él se puso a su lado y le levantó el velo, y ella siguió riendo y riendo, como tratando de averiguar cuál era la intensidad de sus propósitos. Sin embargo, él no se enfrió con las risas, ni tampoco perdió el tiempo con delicadezas para seducirla. El suave exterior dio paso, casi inmediatamente, a una materia más cruda, en todos los aspectos, salvo en el hecho de que se contaba con el consentimiento de Julia. La cópula hizo gala de toda la agresión y la ausencia de goce de una violación. La memoria, por supuesto, endulzaba los acontecimientos en los 4 años y 5 meses que habían pasado de aquella tarde. Julia había rememorado la escena con frecuencia. Ahora, al recordarla, las magulladuras sufridas le parecían trofeos de la pasión, sus propias lágrimas, prueba positiva de lo que sentía por él. Al día siguiente, Frank desapareció. Voló a Bangkok o a la isla de Pascua, algún sitio donde no tuviera deudas de la cual hacerse cargo. Julia lo lloró, no pudo evitarlo. Esos llantos no pasaron desapercibidos. Aunque nunca se discutió explícitamente, a menudo se preguntaba si el subsiguiente deterioro en su relación con Rory no habría comenzado entonces. Ella pensando en Frank mientras le hacía el amor a su hermano. Y ahora, a pesar del cambio de ambiente doméstico y de la oportunidad de comenzar una nueva vida juntos, parecía que la situación conspiraba para volver a recordar a Frank. No eran solo los chismes de los vecinos de los que había devuelto su memoria. Un día, cuando estaba sola en la casa y desembalando diversas pertenencias personales, se topó con varios álbumes de fotos de Rory. Muchas eran fotos relativamente recientes de ellos dos, juntos, en Atenas y Malta, pero enterradas entre las sonrisas transparentes, había algunas fotos de Julia que no recordaba haber visto antes. ¿Rory se las había escondido? Retratos familiares que databan de hace décadas, una fotografía de la boda de los padres de Rory, una imagen en blanco y negro desgarrada por los años y matices de gris, fotos de bautismos en las que orgullosos abuelos sostenían a bebés tapados de ropa con puntillas, y luego fotografías de los hermanos juntos, de bebés, con los ojos grandes como ariscos de escolares, fotografiados de exhibiciones gimnásticas y anteatralizaciones de la escuela. Después, en el periodo en que sus ojos miraban tímidamente desde una adolescencia llena de acné, la cantidad de fotos mermaba, hasta que superaba la pubertad. Los sapos se convertían en príncipes. Al ver a Frank en colores brillantes, haciéndose el gracioso ante la cámara, sintió que se sonrojaba. Había sido un joven exhibicionista, cosa previsible, siempre vestido a la moda. Rory, en comparación, se veía desaliñado. Le pareció que esos relatos primitivos esbozaban las vidas futuras de los hermanos. Frank, el camaleón sonriente, seductor. Rory, el ciudadano decente. Finalmente guardó las fotos y descubrió cuando se puso de pie que además de sonrojarse había llorado, no de arrepentimiento. Eso era algo que no tenía sentido. Era la furia de la que se hacían arder sus ojos. De algún modo, de un instante a otro se había extraviado. También sabía con perfecta certeza que en aquel momento el control de su propia vida había flaqueado por primera vez. Acostada en la cama cubierta con el ajuar de la boda, mientras Frank le colmaba el cuello de besos. De vez en cuando, Julia subía a la habitación de las persianas selladas. Hasta ahora habían realizado muy pocos trabajos de decoración en el piso de arriba, prefiriendo organizar primero las zonas expuestas a la manera pública. Por lo tanto, el dormitorio había quedado intacto, inexplorado, en realidad, excepto por esas pocas visitas de Julia. No estaba segura de por qué subía, ni de cómo considerar el extraño acopio de sentimientos que la acosaba mientras estaba allí.
pero había algo en ese oscuro interior que le daba una sensación de bienestar. Era una especie de útero, el útero de una mujer muerta. A veces cuando Rory estaba trabajando, ella ascendía los escalones y sencillamente se quedaba sentada en la quietud, pensando en nada, o en algo que no podía expresar con palabras. Esas estadías le hacían sentir raramente culpable, y trataba de mantenerse apartada del dormitorio cuando Rory andaba por ahí, pero no siempre era posible. A veces los pies la llevaban allí sin tener instrucciones de hacerlo. Así ocurrió ese sábado, el día de la sangre. Había mirado a Rory mientras trabajaba en la puerta de la cocina, levantando con un formón las varias capas de pintura que rodeaban las bisagras, cuando le pareció oír que el dormitorio le llamaba. Satisfecha de que Rory estuviera completamente enfrascado en sus labores, subió. Hacía más frío que de costumbre y se alegró. Apoyó la mano en la pared y luego transfirió la helada palma de su propia frente. Es inútil, murmuró para sí misma, imaginándose al hombre que trabajaba abajo. No la amaba, no más de lo que él, rendido ante el encanto de su belleza por su rostro, la amaba ella. Él rasqueteaba pintura en su propio mundo, aquí y distante de él. Ella sufría. Una corriente de aire empujó la puerta trasera del piso abajo. Julia oyó que se cerraba de golpe. En la planta baja el sonido hizo que Rory perdiera la concentración. El formón resbaló, clavándose profusamente en el pulgar de su mano izquierda. Al ver el chorro de color que brotaba, lanzó un grito, y el formón cayó al suelo. ¡Por todos los demonios! Ella lo oyó, pero no hizo nada. Emergiendo de un estupor de melancolía, advirtió demasiado tarde que Rory estaba subiendo. Buscando torpemente la llave y una excusa para justificar su presencia en el cuarto, se puso de pie. Pero él estaba en la puerta, cruzando el umbral, corriendo hacia ella con la mano derecha cerrada sobre la izquierda. La sangre manaba en abundancia, se colaba por entre sus dedos y se escurría por el brazo goteándole por el codo, dejando mancha tras mancha sobre el piso de madera. ¿Qué hiciste?, le preguntó ella. ¿Qué te parece?, dijo él rechinando los dientes. Me corté. Su rostro y el cuello se habían puesto de color de la masilla de la ventana. No era la primera vez que Julia lo veía así. En una ocasión Rory se había desmayado ante la vista de su propia sangre. «Haz algo», dijo él con náuseas. «¿Es profunda?» «No lo sé», le gritó él. «No quiero mirar». Rory era un ridículo, pensó ella, pero este no era el momento de ventilar el desprecio que sentía. En vez de hacerlo, tomó la mano sangrante de Rory en las suyas, y mientras él apartaba la vista, examinó el corte. Era de considerable tamaño y seguía sangrando profusamente. Sangre profunda, sangre oscura. «Creo que será mejor que te lleve al hospital», le dijo. «¿Puedes cubrirla?», le preguntó él, ahora con la voz desprovista de irritación. «Claro, buscaré una venda limpia, vamos». «No», dijo él meneando el rostro ceniciento. «Si doy solo un paso, creo que me voy a desmayar». «Entonces quédate aquí», lo apaciguó ella. «Te pondrás bien». Al no encontrar en el botiquín del baño vendas adecuadas para la curación, tomó unos pañuelos limpios del cajón y regresó al dormitorio. Rory estaba apoyado contra la pared con la piel brillante de sudor. Había pisado la sangre derramada. Julia percibió su sabor en el aire. Tranquilizándole, le dijo con calma que no se iba a morir por un corte de 5 centímetros. Le envolvió la mano con un pañuelo, ató el otro alrededor de este y luego lo escoltó, mientras él temblaba como una hoja escaleras abajo, escalón por escalón como un niño, y hasta el auto. En el hospital esperaron 1 hora en la fila de heridos ambulatorios antes de que finalmente lo atendieran y lo cosieran. A Julia le resultaba difícil saber, en retrospectiva, qué era lo más cómico del episodio: la debilidad de Rory o la extravagante gratitud que le expresó después. Cuando el exceso de elogios se le hizo demasiado repugnante, Julia le dijo que no quería que le diera las gracias, y era cierto. No quería nada de él pudiera que ofrecerle, excepto tal vez su ausencia. «¿Limpiaste el piso del dormitorio húmedo?», le preguntó Julia al día siguiente. Lo llamaban el dormitorio húmedo desde aquel primer domingo. Aunque el cielo raso al zócalo, no había señales de hongos en la habitación. Rory apartó la mirada de la revista, bajó sus ojos colgando grises medialunas. No había dormido bien, según le había dicho. Un dedo cortado y ya había tenido pesadillas de muerte. Ella, por el contrario, había dormido como un bebé. «¿Qué dijiste?», le preguntó. «El piso», volvió a decir ella. «Había sangre en el piso. ¿La limpiaste?». Él meneó la cabeza. «No», dijo sencillamente y volvió a la revista. «Bueno, yo tampoco», dijo ella. Él le dedicó una sonrisa indulgente.
Eres una ama de casa tan perfecta, dijo. Cuando haces las cosas ni siquiera te das cuenta. El tema quedó cerrado allí. Aparentemente, él se contentaba con creer que Julia estaba perdiendo la cordura. Ella, por el contrario, tuvo la extrañísima sensación de que estaba a punto de volver a encontrarla. Kirsty odiaba las fiestas. Las sonrisas pegadas con el engrudo para tapar el pánico, las miradas que había que interpretar y lo peor de todo, la conversación. No tenía nada que decir que cuando fuera menor el interés por el mundo. Hacía mucho tiempo que se había convencido de eso. Había visto demasiados ojos vidriosos para creer lo contrario. Sabía que todos los antiguos conocidos por el hombre para apartarse cortésmente de la compañía de la gente insulsa, desde «discúlpeme, creo que por allá está mi contador», hasta caer desmayados a sus pies de tan borrachos. Pero Rory había insistido en que viniera a la fiesta de inauguración de la casa. Solo algunos amigos íntimos le habían prometido. Ella había aceptado, sabiendo demasiado bien el escenario que le aguardaba en caso de negarse. Quedarse apáticamente en casa, inmersa en un caldo de autorreproches, maldiciendo su cobardía y pensando en el dulce rostro de Rory. La reunión no resultó ser un tormento tan terrible. Había solo 9 invitados en total. Ella los conocía vagamente a todos, lo que le facilitó las cosas. Nadie esperaba que ella fuese el alma de la fiesta, solo que asintiera y riera cuando correspondiera. Y Rory, con una mano aún vendada, estaba en uno de sus mejores momentos, lleno de cándida bonhomia. Kirsty incluso se preguntó si Neville, uno de los compañeros de trabajo de Rory, no le estaba haciendo ojitos detrás de las gafas. Sospecha que fue confirmada al promediar la velada, cuando él efectuó varias maniobras hasta ubicarse a su lado, y le preguntó si tenía interés en la cría de gatos. Ella contestó que no, pero que siempre le interesaban las nuevas experiencias. Neville pareció fascinado, y con este frágil pretexto procedió a acostarla con invitaciones de beber licor durante el resto de la noche. Al dar las 11:30, Kirsty era un despojo mareado, pero feliz, y el comentario más intrascendente le producía ataques de risa cada vez más intensos. Poco después de medianoche, Julia declaró que estaba cansada y quería acostarse. La frase fue interpretada como una señal para iniciar la dispersión general, pero Rory no lo permitió. Se levantó y se puso a llenar las copas antes de que nadie tuviera oportunidad de protestar. Kirsty estaba segura de haber visto una expresión de disgusto en la cara de Julia, un gesto que desapareció enseguida. El entrecejo ya no estaba arrugado. Julia se despidió, recibió profusas felicitaciones por su hábil preparación del hígado de ternera y se fue a la cama. Los impecablemente hermosos eran impecablemente felices, ¿verdad? A Kirsty esto siempre le había parecido una obviedad. Esa noche, sin embargo, el alcohol le hizo preguntarse si la envidia no la había cegado. Tal vez ser impecable era otra forma de ser triste. Pero su cabeza daba vueltas y en ese momento era incapaz de tales reflexiones. Y el segundo siguiente Rory estaba de pie y contando un chiste sobre un gorila y un jesuita que le hizo atragantarse con la bebida, incluso antes de que llegara la parte de las velas votivas. Arriba Julia oyó un nuevo estallido de risas. Realmente estaba muy cansada, como había afirmado, pero no era el haber cocinado lo que le había dejado exhausta. Era el esfuerzo para ahogar el desprecio que sentía por los malditos tontos que estaban reunidos en el salón de abajo. Una vez había llamado amigos de esos retardados, con sus pobres chistes y sus pretensiones aún más pobres. Había participado en su juego durante varias horas. Era suficiente. Ahora necesitaba un lugar fresco, algo de oscuridad. Ni bien abrió la puerta del dormitorio húmedo, supo que las cosas no estaban como antes. La luz de la lámpara sin pantalla del pasillo iluminaban las tablas del piso donde había caído la sangre de Rory, ahora tan limpias como si las hubiesen rasqueteado. Más allá de donde alcanzaba la luz, la habitación se sumía en la oscuridad. Dio un paso al interior y cerró la puerta. A sus espaldas, el cerrojo hizo clic. La oscuridad era casi perfecta, y se alegró de que así fuera. Sus ojos descansaron con la noche, con sus heladas superficies. Entonces, desde el otro lado del cuarto, escuchó un sonido. No era más fuerte que el rumor de una cucaracha corriendo detrás de los zócalos. Pasado unos segundos cesó. Escuchó su propia respiración. Volvió a oírlo otra vez. Esta vez le pareció que el ruido obedecía a algún esquema, a un código primitivo. Abajo estaban riendo como lunáticos. Ese sonido le provocó desesperación. ¿Qué no haría con tal de librarse de semejante compañía? Tragó saliva y le habló a la oscuridad. «Te oigo», dijo, sin estar segura de por qué le brotaban esas palabras, a quién estaban dirigidas. Los rasqueteos de la cucaracha cesaron por un momento y luego recomenzaron, más apremiantes.
Se apartó de la puerta y se desplazó hacia el ruido. Este continuó, como si le estuviera llamando. En la oscuridad era fácil calcular mal. Alcanzó la pared antes de lo esperado. Levantando las manos, comenzó a recorrer el yeso pintado con las palmas. La superficie no era uniformemente fría. Había un lugar. Ella calculó que estaba a mitad del camino entre la puerta y la ventana, donde el frío se volvía tan intenso que tuvo que interrumpir el contacto. La cucaracha dejó de escarbar. Hubo un momento en el cual, totalmente desorientada, agitó los brazos en la oscuridad y el silencio. Después algo se movió delante de ella. Un espejismo mental, supuso, porque aquí solo se podría exigir la luz imaginaria. Pero el espectáculo que siguió le demostró el error de esa presunción. La pared estaba iluminada, o mejor dicho, algo que estaba detrás de la pared brillaba con una furia luminiscencia que hacía que los sólidos ladrillos parecieran materia insustancial. Más todavía, la pared parecía estar partiéndose. Sus segmentos se deslizaban y dislocaban como el artefacto de un mago. Paneles aceitados que revelaban cajas ocultas, cuyos segmentos se deslizaban a los lados y se desplomaban para revelar más escondrijos. Julia observó fijamente, sin atreverse siquiera a pestañear por temor a perderse algún detalle de este extraordinario juego de prestidigitación, mientras el mundo se separaba en pedazos ante sus ojos. Entonces, súbitamente, en algún sitio de este sistema cada vez más elaborado de fragmentos deslizantes, vio, o nuevamente le pareció ver, un movimiento. Recién ahora se percató de que había estado conteniendo la respiración desde que comenzara el despliegue y que estaba comenzando a marearse. Trató de expulsar el aire viciado de sus pulmones y tomar una bocanada de aire limpio, pero su cuerpo se resistía a cumplir esa sencilla orden. En algún lugar dentro de ella comenzó a latir el pánico. Ese truco de magia ya había terminado, dejando a una parte de Julia admirando con total desapasionamiento el tintineo de la música que salía de la pared, y a la otra parte luchando contra el miedo que ascendía paso a paso por su garganta. Otra vez trató de tomar aire, pero era como si su cuerpo hubiese muerto y ella estuviese mirándolo desde fuera, incapaz ahora de respirar, pestañear o tragar saliva. El espectáculo de la pared que se desplegaba ya había cesado por completo, y vio que algo fluctuaba por los ladrillos, lo bastante irregular para ser una sombra, pero con demasiada sustancia. Era humano, según pudo apreciar, o lo había sido, pero el cuerpo había sido desgarrado y vuelto a coser. A la mayor parte de las piezas eran faltantes, o bien estaban retorcidas y ennegrecidas, como si lo hubieran metido en un horno. Había un ojo que la miraba, centellante, y la escalera de una espina dorsal con las vértebras despojadas de músculo. Unos pocos fragmentos reconocibles de anatomía, nada más. Que semejante cosa pudiera estar viva desafiaba toda la razón. La poca carne que poseía estaba irremediablemente podrida. Sin embargo, estaba viva. El ojo, a pesar de la marcha de hongos en la que estaba enraizado, lo estudió centímetro a centímetro, de arriba a abajo. Julia no sentía miedo de su presencia. La cosa era por mucho más débil que ella. Se volvió un poco en su prisión buscando alguna migaja de comodidad, pero no había ninguna, menos para una criatura que tenía los deshilachados nervios del aire sobre los brazos sangrantes. Cualquier lugar donde apoyar el cuerpo le provocaba dolor. Julia lo sabía sin lugar a dudas, le tenía lástima, y con esa lástima llegó el alivio. Su cuerpo expulsó el aire muerto, inhaló aire vivo. Su cerebro, famélico de oxígeno, daba vueltas. Mientras eso sucedía, la cosa habló. Un agujero abierto en la desollada esfera que era la cabeza del monstruo emitió una única e ingrávida palabra. La palabra fue Julia. Kirsty dejó el vaso y trató de ponerse de pie. ¿Dónde vas?, le preguntó Neville. ¿Dónde crees?, replicó ella, haciendo un esfuerzo consciente para no arrastrar las palabras. ¿Necesitas ayuda?, inquirió Rory. Por el alcohol tenía las pestañas perezosas, la sonrisa más perezosa todavía. Estoy bien entrenada, respondió ella. La respuesta fue festejada con carcajadas a diestra y siniestra. Estaba contenta consigo misma. Las respuestas ingeniosas sacadas de la manga no eran su fuerte. Se dirigió a la puerta tambaleándose. Es la última puerta a la derecha, al final del pasillo, le informó Rory. Ya lo sé, dijo ella, y avanzó hacia el corredor. Normalmente no disfrutaba de la sensación de estar ebria,
pero esa noche se estaba revelando. Sentía las extremidades flojas, pero mañana sería otro día. Pero por esa noche estaba volando. Luego llegó trabajosamente hasta el baño y descargó la vejiga dolorida. Después se echó un poco de agua en la cara. Terminando esto, comenzó su viaje de regreso. Había avanzado 3 pasos por el pasillo cuando se dio cuenta de que mientras ella estaba en el baño, alguien había encendido la luz y de que ese mismo alguien ahora estaba de pie y unos pocos metros de distancia frente a ella. Se detuvo. «Hola», dijo. El criador de gatos la había seguido arriba con la esperanza de mostrarle que no estaba castrado. «¿Eres tú?», preguntó ella, borrosamente consciente de que esta era una línea de interrogatorio de singular inutilidad. No hubo respuesta y se puso un poco incómoda. «Vamos», dijo, intentando un tono jocoso que esperaba lograr enmascarar su ansiedad. «¿Quién anda ahí?». «Yo», dijo Julia. Su voz sonaba rara, muy de garganta, tal vez estaba llorando. «¿Estás bien?», le preguntó Kirsty. Deseó poder verle la cara. «Sí», fue la respuesta. «¿Por qué no iba a estarlo?». En el lapso de esas 6 palabras, la actriz Julia recuperó el control. Se le aclaró la voz, el tono se aligeró. «Es que estoy cansada», continuó. «Parece que le están pasando muy bien allá abajo». «¿No te dejamos dormir?». «Oh, Dios, no», saltó a borbotones la voz. «Solo iba al baño». Una pausa. Luego, «Vuelve abajo, diviértete». Al oír esta indirecta, Kirsty volvió a avanzar por el pasillo hacia ella. Julia se apartó a último momento, evitando hasta el más leve contacto físico. «Que duermas bien», dijo Kirsty desde la cima de la escalera, pero no hubo respuesta de parte de la sombra que estaba en el pasillo. Julia no durmió bien, ni esa noche, ni ninguna de las noches que siguieron. Lo que había visto en el dormitorio húmedo, lo que había oído, y finalmente sentido era suficiente para apartar los sueños tranquilos para siempre. O eso comenzó a creer. Él estaba aquí. El hermano de Frank estaba aquí, en la casa, y había estado aquí todo el tiempo, separado del mundo en el que ella vivía y respiraba, pero lo bastante cerca como para establecer el frágil y lastimoso contacto que había establecido. Julia no tenía pista alguna de cuáles eran los motivos de la situación. El detrito humano en la pared no disponía de la energía ni del tiempo necesarios para explicar su condición. Lo único que había dicho, antes de que la pared empezara a cerrarse nuevamente sobre él, y que sus ojos fueran una vez más eclipsados por el ladrillo y el yeso, era Julia. Después simplemente, «soy Frank». Y sobre el final, la palabra «sangre». Después había desaparecido por completo, y las piernas de Julia habían flaqueado. Había caído a medias, tropezando a la palabra, después de escuchar las letras de la sangre, mientras hacia atrás corría hacia la pared opuesta. Cuando recuperó el discernimiento, no había ninguna luz misteriosa, ninguna figura devastada andando en los ladrillos. La aprehensión en la realidad era una vez más absoluta. No totalmente absoluta, quizás. Frank seguía allí en el dormitorio húmedo, de eso no tenía ninguna duda. Podría ser invisible, pero no estaba loco. Estaba atrapado de algún modo entre la esfera que ella ocupaba y otro lugar, un lugar de campanas y de atribulada oscuridad. ¿Había muerto? ¿Era eso? Parecido en la habitación vacía, el verano anterior, dejando su espíritu allí, o la espera de un exorcismo, si así era. ¿Qué había ocurrido con sus restos terrenales? Solo un mayor diálogo con el propio Frank o con sus despojos le proporcionaría una explicación. Tenía muy pocas dudas con respecto a los medios que debía emplear para darle fuerza al alma en pena. Él le había dado la solución sin rodeos. Sangre, había dicho. Había pronunciado esas 2 sílabas como una acusación, sino como un imperativo. La sangre de Rory había caído en el suelo del dormitorio húmedo. A continuación, las salpicaduras habían desaparecido. De algún modo, el fantasma de Frank, si eso era, se había alimentado de la hemorragia de su hermano, y de tal modo se había nutrido de aquel podrido asomarse fuera de la celda y establecer un débil contacto. ¿Cuánto más podría lograr si la porción era más abundante? Pensó en los abrazos de Frank, en su rudeza, en la insistencia de él en someterla, que no daría por gozar de nuevo de esa insistencia. Tal vez era posible. Y si lo era, si ella podía brindarle el sustento que necesitaba, ¿Frank no estaría agradecido? ¿No se transformaría en una mascota dócil o brutal,
según a ella se le antojara. La idea le quitó el sueño, le quitó la cordura y también la tristeza. Se dio cuenta de que todo era ese tiempo, había estado enamorada de Frank y de luto por él. Si hacía falta sangre para recuperarlo, sangre le daría, y no pensaría dos veces las consecuencias. En los días que siguieron descubrió que volvería a sonreír. Rory interpretó el cambio de humor como una señal de que ella se sentía feliz en la nueva casa. El buen humor de ella encendió lo mismo en él. Rory se aplicó a la decoración con renovados ánimos. Muy pronto, dijo, se pondría a trabajar en el segundo piso. Ubicaría el origen de la humedad del dormitorio grande y lo convertiría en un cuarto digno de una princesa. Cuando le habló del tema, ella lo besó en la mejilla y le dijo que no tenía apuro, que el dormitorio que ya tenían era el más adecuado. Hablar del dormitorio lo impuso a acariciarle el cuello, a traerle hacia sí y susurrarle al oído obscenidades. Ella no lo rechazó, sino que lo siguió hacia arriba dócilmente y le permitió desvestirla, como a él le gustaba, desabotonando sus ropas con los dedos manchados de pintura. Julia fingió que la ceremonia le excitaba, aunque tal cosa estaba muy lejos de ser cierta. Lo único que encendió un leve apetito en ella, mientras yacía en la cama crujiente con el bulto de Rory entre las piernas, fue cerrar los ojos e imaginarse a Frank como había sido antes. Más de una vez su nombre se le instaló en los labios, y en todos los casos se los mordió para no pronunciarlo. Finalmente abrió los ojos para recordarse a sí misma la grosera verdad. Rory estaba colmándole la cara a besos. Las mejillas de Julia se sometieron abyectamente al contacto. Tomó conciencia de que no podría soportar esto con mucha frecuencia. El papel de esposa condescendiente le exigía un esfuerzo demasiado grande. Su corazón iba a explotar. Así acostada debajo de Rory mientras el aliento de septiembre que entraba por la ventana abierta le acariciaba la cara, comenzó a urdir en el plan para conseguir sangre.